Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. En el siguiente vídeo vamos a hablar de algún problema que nos ha traído el paciente a consulta, ya sea con dolor lumbar o con dolor cervical, asociado a creencias en relación a que correr es malo para la salud del disco intervertebral, de que correr degenera y daña al disco intervertebral. Vamos a hablar un poco de lo que nos dice la ciencia actual en relación a este tema. Para empezar, lo primero que tenemos que conocer es la función del disco intervertebral. ¿Qué es eso del disco intervertebral? Aquí tengo una columna, ¿vale? Tenemos un montón de vértebras y entre cada vértebra, como veis, me voy a acercar para que lo veáis, existe un material que sería el disco intervertebral, que sería lo que separa una vértebra de otra vértebra, ¿vale? Esto sería el disco intervertebral. La función principal del disco intervertebral es la de amortiguar cargas de compresión sobre la columna vertebral y, del mismo modo, adaptar a la columna a diferentes posiciones en el espacio, junto al trabajo de los ligamentos y de las cápsulas articulares. Bien, entonces el disco intervertebral se conforma de dos partes. Una sería la parte interna, o lo que conocemos como núcleo pulposo, que es la parte central del disco. Es de tipo gelatinosa y absorbe fuerzas de compresión entre las vértebras. Y luego la carpa externa del disco intervertebral sería lo que conocemos como el anillo fibroso, que está formado por un anillo externo compuesto en casi toda su totalidad de colágeno, que es una proteína que dota de resistencia y elasticidad a los tejidos, y que rodea la zona más amplia de fibrocartílago. La función de este anillo fibroso es la limitación de la rotación entre las vértebras. Por tanto, la función principal del disco intervertebral es tolerar fuerzas de compresión axial y también limitar fuerzas de rotación vertebral. Con el paso de los años, lo que son procesos naturales de envejecimiento, se ha visto que personas a partir de los 20 años ya presentan cambios estructurales en este material discal y conforme pasan los años, exponencialmente, por procesos naturales de envejecimiento, pues estas estructuras pierden esa consistencia, esa capacidad de amortiguar cargas de compresión. Ahora bien, han habido muchos pacientes que por dolor de espalda, su profesional experto, pues el que le ha valorado en ese momento, le ha prohibido totalmente correr. Le ha prohibido totalmente correr y además el mensaje que se le suele transmitir a estos pacientes es que correr es malo para la columna vertebral, correr lesiona el disco, correr es malo para el disco. Tenemos que dar un poco de sentido a esto. Y es que por sentido común, si una persona se presenta con un dolor agudo, muy discapacitante, muy severo, que limita cualquier movimiento de su vida diaria, pues por sentido común a lo mejor correr o pegar saltos en ese momento de su vida pues no es lo más apropiado. Sin embargo, en medida de que esos síntomas vayan reduciéndose, no haya ningún signo neurológico ni nada que nos haga sospechar de cualquier tipo de patología más grave, pues va a ser un dolor normal. Es un proceso que además la gran mayoría de la población en algún momento de su vida lo va a padecer. Pues en el momento que ya, por la evolución natural de un dolor de espalda, que como mucho, de media por estadística, está en las 6 semanas, a medida de que vaya mejorando, pues las personas tienen que ir adaptándose a su vida diaria y comenzando a retomar esas actividades, como por ejemplo correr. Y hay muchas personas que ya sabemos que si les quitamos el correr, les quitamos la vida. Tienen que ir reactivando esa actividad. Y además, esto está justificado, porque según estudios recientes, un estudio muy interesante que se ha hecho bastante famoso, de Belavi, pues han mostrado que la aplicación de cargas repetidas en compresión axial, es decir, en compresión de columna, durante la carrera a pie, puede ser beneficiosa para que el disco intervertebral se nutra. Y es que el disco intervertebral tenemos que comprenderlo como si fuera una esponja o una almohadilla que está llena de agua. Bien, entonces, si a una esponja no le metes cargas de compresión y descompresión, no se va a nutrir y digamos que se va a estancar, entre comillas.
El disco intervertebral, cuando recoge toda esa agua, por así decirlo, es en el descanso. Va a ser muy importante el descanso porque ahí es donde se va a rehidratar el material discal. Pero durante el día va a ser muy importante aplicar cargas de compresión y descompresión para que la salud del disco intervertebral perdure. De hecho, este estudio ha mostrado que entre sujetos que no hacen nada de ejercicio habitual, personas que suelen correr entre 20 y 40 kilómetros semanales y personas que corren más de 50 kilómetros a la semana, las personas que tienen el disco intervertebral más sano, es decir, con más nutrientes, con más material intradiscal, son los que corren más de 50 kilómetros a la semana. Con lo cual, el falso mito de que correr es malo para el disco intervertebral y que lo puede lesionar, no es correcto. La evidencia científica nos da datos de que correr es saludable para el disco intervertebral y que lo único que hay que tener es sentido común. Si una persona se presenta en consulta con muchísimo dolor, a lo mejor en ese momento pues hay que recomendar que guarde un reposo relativo, que haga actividades que pueda realizar, pero que se mueva en medida de lo posible. Y cuando ya esos síntomas se vayan resolviendo y la persona se pueda mover mejor, retome su actividad, retome el salir a correr. Y cuando retome la actividad, dependiendo del tiempo que haya estado sin hacerla, pues de una forma progresiva, para que otra vez todos los tejidos de la columna vertebral, el disco intervertebral, todas las estructuras, todos los tejidos se adapten otra vez a esa actividad funcional y a esa carga mecánica. En conclusión, tenemos que comprender que la principal función de la columna vertebral, aparte de proteger todo el sistema nervioso central, tiene una función que va a ser la de tolerar cualquier tipo de carga. Es una estructura muy robusta, muy fuerte, es la estructura más resistente de nuestro cuerpo y está totalmente diseñada para adaptarse a cargas, con lo cual va a ser importante meterle cargas de una forma progresiva para que se vaya adaptando a todo ello. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal, así podrás tener nuevos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo, chao.